Bien, buenas noches. Muchas gracias a los que han venido. Somos pocos, pero somos. Y además, dentro de un autor cuya vida probablemente es una de las más fascinantes de toda la literatura peruana. Y es muy importante, ¿no? Porque el apellido nos puede referir a Valdelomar, a una serie de cosas, de mitos, principalmente ligados incluso a su muerte, ¿no? Pero el origen de la familia es española. El abuelo de Valdelomar viene a Ica a pelear por la guerra de la independencia por el lado de los españoles. Llega a la ciudad de Ica. Y es muy interesante ese proceso de los Valdelomar en Ica, porque este Valdelomar, este señor, este soldado español, es familiar del virrey de la época. Y una cosa todavía mucho más interesante, perdida la guerra por parte de los españoles, este señor se va a quedar en Ica porque se va a casar en primeras nupcias con la señora Fajardo, un apellido muy común dentro de la zona de Ica, y posteriormente él va a enviudar y va a volver a casarse, y de esa rama del segundo compromiso viene ya del señor Anfiloquio Valdelomar. Anfiloquio Valdelomar, que es el padre de Valdelomar, va a, desgraciadamente, de alguna manera gozar de los últimos tiempos de una bonanza económica que precisamente este abuelo tiene, una cosa bien rara, porque este español logra adecuarse muy bien a los inicios de la República, es acogido en Ica y logra tener si no es cierto una pequeña fortuna, pero sí tiene una economía que le permite no solamente tener la hacienda San Miguel, escenario de varios cuentos, sino y principalmente que todos sus hijos la pasen bien. Anfiloquio Valdelomar se va a casar con la señora Carolina Pinto. Ambos, al momento de casarse, llevan un hijo. En el caso de Anfiloquio, el padre de Valdelomar, nunca se supo quién fue la madre, ¿no? de José, del hermano mayor. Es más, hay una teoría cada vez más que toma creo que es más consistente, que este niño es llevado a la casa de Valdelomar, pero no era ni hermano de Valdelomar ni hijo de la señora Carolina. Ya la señora Carolina, cuando se une con don Anfiloquio, lleva un hijo. Es decir, al momento de la unión, don Anfiloquio lleva un hijo y la señora Carolina llevan otro hijo. Los primeros años de la vida de Valdelomar son realmente menesterosos, ¿no? Hay una miseria económica evidente en las cartas que él recuerda cuando está en Italia, cuando él escribe a su hermana Jesús, que recuerda perfectamente cuando sabía él, digamos, y sus hermanos, pero él principalmente, el niño Abraham, cuando no iban a tener que comer al otro día, ¿no? Es más, llega un momento en que él acompaña a su madre a llorar, ¿no? Este joven que va a tener poses de dandy, que incluso en Cajamarca, una vez que le pagan la conferencia de casi 15.000 soles, se la gasta en un traje. Este joven viene de digamos, carencias económicas, pero muy duras. Valdelomar va a estar en Ica hasta los 4 años, ¿no? Hasta los 4 años, él es el séptimo de 10 hermanos. Lastimosamente, 2 hermanos, una hermanita, ¿no? y otra hermana van a fallecer, producto de que antes había una gran cantidad de mortalidad infantil. Y la familia, cuando Valdelomar cumple 4 años, es decir, Valdelomar nace el 27 de abril de 1888, y en 1992 el señor Anfiloquio consigue un trabajo de superintendente, lo que hoy sería seguridad o guachimán, ¿no? digamos en el habla coloquial. Ese verso de mi padre era callado, ¿no? y mi madre era triste, es cierto, porque don Anfiloquio era un hombre muy callado. O sea, la gente que lo recuerda, es más, el mismo Valdelomar recuerda siempre a su padre en silencio. Este señor va a llevar a su familia a la playa de San Andrés. Él va a trabajar en Pisco Playa. En ese entonces, en 1845, se había creado el malecón de Pisco, que le da el carácter de puerto y le da una economía, una dinámica económica extraordinaria a Pisco, a tal grado que en Pisco, el Pisco de Valdelomar, de finales del 800, tiene 2 consulados, ¿no? 2 consulados. Y es más, hay familias que vienen a quedarse exclusivamente a Pisco. Todavía la gente no se iba a Paracas, se quedaban en Pisco. Y uno puede ver las fotos o, digamos, revisar el libro de Mamerto Castillo Negrón sobre cómo era el Pisco de esa época, y estamos hablando que es muy probablemente la zona más aristocrática de la región Ica.
Las casas y las familias que se encontraban al final del 800 e inicio del 900 en Pisco ni siquiera estaban en Ica. Y hay un asunto que es bien interesante, ¿no? La familia luego, porque termina el trabajo, ahí está Javier ya, una vez que termina y concluye el trabajo el señor Anfiloquio, la familia se traslada a Chincha. Es en Chincha donde ellos, la familia Valdelomar Pinto, va a permanecer mayor cantidad de tiempo. Javier, ¿qué tal? Valdelomar a los 11 años se viene a estudiar a Lima porque ya sus hermanos mayores se han venido. Él ingresa al Colegio Guadalupe y en el Colegio Guadalupe ya uno va a ver las inclinaciones literarias que tiene. Es más, va a escribir algunos artículos y va a fundar una revista. Posteriormente, él va a estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, va a pasar a San Marcos. Desgraciadamente no va a clases, o sea, Valdelomar es un pésimo alumno, ¿no? Según notas, pero eso no demuestra o no es ninguna, de alguna manera, señal de que su genio no estuviera en la literatura, ¿no? Ya con Javier, yo voy a hablar brevemente porque la idea es escuchar a Javier, ¿no? Javier es un especialista en esta época, yo solamente estoy dando algunos datos geográficos, pero Valdelomar va a tener vinculaciones políticas a muy temprana edad, ¿no? Además, digamos, el trabajo artístico de Valdelomar no va primero por la literatura, va por la caricatura. Él va a comenzar a hacer sus caricaturas en una revista anticlerical, Fray Cabezón, luego ya va a pasar a Variedades y posteriormente va a escribir un cuento que después ya lleva a, digamos, al Caballero Carmelo, que es Hierba Santa. Las vinculaciones, no solamente políticas, sino también intelectuales, lo acercan a la esposa de Guillermo Billinghurst, un presidente peruano que nace en la Iquiques peruana a ese entonces, y la cercanía con la esposa y además también luego la amistad con Billinghurst hacen que Valdelomar tenga no solamente una cercanía al poder, sino además va a ser nombrado entre los 23 y los 25 años con dos cargos muy importantes. Valdelomar va a ser nombrado director del Peruano y luego pasará en funciones diplomáticas, va a ir a Roma, donde él va a escribir El Caballero Carmelo, ¿no? Él además comienza a estudiar Derecho. Hay una relación epistolar muy fuerte, muy necesaria para la familia, porque cuando él comienza a construir este cuento del Caballero Carmelo, él va a recordar un gallo que tenían en su casa que precisamente se llamaba el Carmelo, ¿no? Entonces, en el proceso de las cartas a su hermana Jesús y a la señora Carolina, ellas son las que ayudan a construir el cuento. Bueno, él envía el cuento porque este cuento es avisado por Enrique Bustamante Belivián, que dirigía en ese entonces un periódico. Este periódico hace un concurso, Valdelomar lo gana. Y bueno, lastimosamente, con esta larga data de golpes de Estado, Óscar R. Benavides le da golpe de Estado a Billinghurst, está solo 6 meses en el poder, Valdelomar va por Chile. Luego va a regresar, bueno, va a entrar José Pardo, Valdelomar va a ser primer secretario del ministro Enrique Ribagüero Gostin, no me acuerdo muy bien el apellido, pero es por la amistad de José La Ribagüero. Bueno, Valdelomar va recién a publicar a los 29 años, ¿no? Perdón, sí, en el año 18-19, ya un año antes de su muerte, va a publicar El Caballero Carmelo y él va a morir en funciones políticas. Desgraciadamente, la muerte de Valdelomar se ha manchado como una mentira, producto de un libro de Alberto Hidalgo, que aparece en Heridos, Muertos y Contusos. Valdelomar muere en el año 1919, pero aparece este libro en 1920. Y en este libro, Alberto Hidalgo dice una mentira que desgraciadamente se ha difuminado por colegios e incluso universidades, que Valdelomar muere cayendo en un silo, cosa que es una mentira, ¿no? Valdelomar cae un 1 de noviembre, en Ayacucho, en una casa que está en la Plaza de Armas, va a tener un problema muy serio en la espalda, probablemente una hemorragia que no se le puede parar. Valdelomar va a morir el 3 de noviembre de 1919, muere a las 2:15 de la tarde, es enterrado en Ayacucho. Uno puede ver las fotos que hay de la época, todo el pueblo se vuelca a darle la despedida a Valdelomar. Luego va a ser desenterrado y va a ser enterrado ya en Lima el 16 de diciembre de 1919. No olvidar que Valdelomar muere en funciones políticas, él muere como diputado regional por Ica en el partido de Leguía. Él posteriormente, por supuesto, no va a ser partícipe de los 11 años de dictadura o de gobierno de Leguía, pero es una cosa fascinante. Y bueno, ahora
Javier, yo he hablado un poquito de rasgos biográficos, invito a Javier a hablar sobre Valdemar y su época. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, César, por la invitación y por... Bueno, con César somos un poco cómplices en un montón de proyectos que se vienen y me pasó la voz pues para hablar sobre Valdelomar y yo estoy preparando un libro que trata sobre intelectuales que han sobrepasado el texto, digamos, literario o ensayístico y se han lanzado pues a temas más políticos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a hablar, tengo algunas notas en realidad. Valdelomar es uno de ellos, ahí hay varios, Alberto Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Y quisiera comenzar por algo que es una provocación que siempre digo, es que yo creo que hoy día hay una tendencia a recordar autores también políticamente correctos, ¿no? Yo siento que, un poco con mis estudiantes les digo, ¿no? ¿Qué cosa negativa puedo decir de Jorge Eduardo Bellers o Blanca Varela, ¿no? Difícil, ¿no? Son personas que parecen ser muy buenas, muy cool, muy chéveres, ¿no? Pero pensemos en figuras como Chocano, un personaje incómodo, ¿no? Un personaje que se ensucia las manos, ¿no? Pensemos en Alberto Hidalgo, una persona que, como tú mismo dices, se peleaba pues con todo el mundo, ¿no? Era un personaje difícil, ¿no? Y Valdelomar, a su modo, era también un personaje difícil, ¿no? Y para ponerme un poco criollo, era un personaje que jodía, ¿no? Era un personaje que molestaba, era un personaje que le hacían cargamontón, de hecho, ¿no? Y hoy ya voy a hablar algo bien interesante porque hoy día voy a tratar de comparar dos aves, ¿no? Voy a hablar de aves hoy día. Voy a hablar de pavorreales, gallos y gallinazos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que podríamos comenzar, que me gustaría compartir sobre Valdelomar, es que Luis Alberto Sánchez en el 88 dice algo bien interesante de Valdelomar. Y quisiera comenzar con esas tres características. En una entrevista con Carlos Orellana le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizaba la actitud intelectual de Valdelomar? Y dice lo siguiente Luis Alberto Sánchez. Él nunca fue un hombre que ocultó lo que sabía, lo que podía dar. Yo recuerdo que mi primera lectura de Pushkin fue un libro de este autor que él me regaló con un autógrafo y le gustaba mostrar las cosas que leía, sobre todo las cosas estéticas. Entonces, lo primero que a mí me parece bacán de Valdelomar es esa necesidad de darse al otro, de mostrarse al otro, de pavonearse frente al otro, ¿no? Porque el peruano o el limeño quizás es muy como... Hay esta cosa de falsa modestia, no decir lo que uno está, en el mundo académico no decir lo que estás haciendo, como que te lo guardas, ¿no? En cambio, ustedes piensen en Valdelomar, era alguien que estaba pavoneándose todo el tiempo. Entonces, primera característica, esta generosidad estética. Sánchez continúa y dice una cosa bien interesante, ¿no? El entrevistador le decía, y esto es porque Valdelomar es vanidoso, y dice, Sánchez, en parte es por vanidad, pero en parte también, como diría, y cito a Sánchez, por una intención de darse al otro. Entonces parece que Valdelomar siempre quería darse, había una urgencia de darse. Y de hecho Sánchez lo recuerda porque en las últimas etapas de su vida comienza a viajar como un loco por todo el Perú para dar conferencias, ¿no? Eso también es una actitud bien interesante de Valdelomar porque me recuerda a un intelectual norteamericano que es Emerson, que se pasaba por todo el Estados Unidos dando conferencias y generando, y esto me parece clave, una nueva forma de sentir y una nueva forma de pensar los Estados Unidos, ¿no? Creo que Valdelomar buscaba eso, y lo dice Sánchez, buscar que el peruano piense el Perú de manera distinta y también dar una nueva forma de sentir la peruanidad, ¿no? Lamentablemente muere, pero igual el legado es formidable. Entonces, primera característica, esta generosidad estética. Segundo, esta sensación de darse al otro, ¿no? De este mostrarse, de este pavonearse. Y tercera cosa, ¿no? Le pregunta la entrevistadora Sánchez sobre los maestros de Valdelomar, ¿no? Y Sánchez le responde cosas así un poco de datos históricos, pero luego le dice lo siguiente. Cito a Sánchez en el 88. Pero yo creo que lo más interesante de Valdelomar es un amor y su sentido de lo nuevo. Bueno, claro, buscaba la nueva sensibilidad. Su desprecio absoluto por el criterio ajeno, ¿no? O sea, no le importaba lo que pensaba el otro. Su independencia casi salvaje,
¿no? Me parece eso bien interesante, aunque bien dorada de cosas nuevas. Y esa es la tercera característica que creo que vale la pena. Y su esnovismo constructivo. O sea, era un pavo real constructor. No era un pavo real disolvente, era un pavo real constructor, ¿no? Entonces ustedes imagínense a Valdelomar acá, viniendo con sus afeites, una actitud muy pedante, pero que ustedes salgan de aquí con ganas de construir algo. Creo que ese es un poco el aporte de Valdelomar, y lo dice Sánchez, porque Sánchez conoció a Valdelomar, ¿no? Sigo. Entonces, y su esnubismo constructivo. La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de ser y la manera de agrupar gente, ¿no? Era, en otras palabras, un gran seductor. Él no agrupó a ningún escritor consagrado. A Chocano sí lo admiró, el otro innombrable de la academia ahora, ¿no? Ahora en la academia Chocano y de Valdelomar no se habla mucho, ¿no? Chocano es como que un tipo mal visto, y Valdelomar tampoco se habla mucho en la academia, ¿no? Yo he estudiado literatura y no leímos, me parece, a Valdelomar, entonces eso también me parece bien relevante. Pero les cuento una anécdota. Hoy día, mientras preparaba un poco las notas, le preguntaba a mi mamá si había leído El Caballero Carmelo, ¿no? Y mi mamá tiene 71 años. Se acordaba el argumento de memoria. O sea, miren esa memoria, ¿no? Esa sí es memoria de largo plazo, no es una memoria de TikTok, de Instagram, ¿no? O sea, probablemente lo leyó cuando tenía 15 años, tiene 72, han pasado más de 50 años y Valdelomar queda en la memoria, ¿no? Y vamos a ver por qué también más adelante cuando hablemos de estos pajarracos, gallinazos y gallos, ¿no? Bueno, entonces termino la primera parte de esta intervención diciendo que hay tres características valiosas de Valdelomar y por eso vale la pena leer este texto, que es su generosidad estética, su deseo de darse al otro y un esnovismo constructivo y no disolvente, ¿no? Que a mí me parece que como limeños nos vendría bien a los académicos mucho, ¿no? Yo creo que si Valdelomar estuviera vivo estaría completo, sería un podcaster, ¿no? De todas maneras. Y un podcaster además de estos que le llaman brutalidad, ¿no? No estos tranquis, ¿no? Sino brutalidad, brutalidad, brutalidad. Bueno, paso a la segunda parte de mi exposición, que, bueno, es larga porque esto es parte de un ensayo más largo, pero solamente es la parte teórica, digamos. En filosofía hay una propuesta o una forma de pensar que lo importante es la esencia, ¿no? Lo que está dentro de uno y no lo que está afuera. Pero hay ciertas corrientes filosóficas que sí dicen que lo que se ve, es decir, la apariencia, es reflejo de la esencia, digamos, ¿no? Entonces, y la metáfora mejor para explicar esto es la del pavo real. Y entramos a los pájaros de nuestra sesión. Hay un mito que cuenta un crítico ya antiguo, ¿no? Baltasar Gracián. Voy a contarlo rapidito para que se entienda luego lo que voy a hablar sobre gallos y gallinazos. Que había un pavo real en un lugar. Y todos los animales rodearon al pavo real y estaban envidiosos del pavo real. Y hasta le tiraron una piedra, ¿no? Porque era muy bello el pavo real. Y entonces el pavo real llama pues a Zeus, al dios, ¿no? Y le dice, oye, pero tiene que haber un juicio porque me quieren matar estos, ¿no? Viene la zorra, vienen todos, ¿no? Y el pavo real dice algo, ¿no? Bien interesante. Y lo tengo y lo voy a leer para entrar, ¿no? Dice, esto es Baltasar Gracián, un crítico literario del siglo de oro español. El pavo real, sabiendo que las afrentas vienen más de los cercanos, siempre dudemos más de nuestros amigos, que quizás hablan a nuestras espaldas, que de los lejanos, los interpela diciéndoles, y cito, ¿de qué sirve la realidad sin la apariencia? ¿De qué sirve lo real si no lo muestro? La mayor sabiduría hoy la encargan los políticos, ¿no? Y los políticos parece que sí están interesados en mostrarse, ¿no? Mostrarse, mostrarse, mostrarse. Y la gente que está haciendo cosas interesantes a veces no se muestra, ¿no? Por un tema quizás de falsa modestia, por un tema o de modestia real, ¿no? Pero no se muestra. Sigue el pavo real. ¿De qué sirve tanta luz, tanto valor, si la belleza y la ostentación no los realzara? ¿No? Entonces, esta forma de entender la belleza, digamos, para entender a Valdelomar me parece importante, ¿no? Porque, nuevamente, él es un pavo real porque él sabe que tiene una convicción clara. Y cuando tú tienes una convicción clara y tienes una urgencia por cambiar algo, tienes que pavonearte en ese sentido, ¿no? Porque si no, nadie te va a escuchar, nadie te va a ver, ¿no? Y eso me parece bien, bien importante. Muy bien, entonces,
Cuarto punto, ¿no? Ya dije los primeros tres. El cuarto punto es, Valdelomar es un pavo real, pero es un pavo real no en el mal sentido, sino en un sentido positivo. Es un pavo real constructor, si quieres, ¿no? Yo creo que él hubiera construido muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, como muere a los 30 o 31. 31, ¿no? Increíble. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esas tres características y a nuestro pavo real, voy a hablar brevemente sobre dos textos. Uno es El Caballero Carmelo, de 1913, escrito a los 25 años, donde el protagonista pues es un gallo, ¿no? Y otro texto de 1917, cuando tenía 29 años, que se llama Ensayo sobre la psicología del gallinazo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer aquí Mariátegui? Algunos críticos, colegas míos, bueno, sobre todo el segundo texto, Psicología del gallinazo, lo hablábamos, ¿no? Y han dicho que Valdelomar era racista, bueno, en fin, ya sí es verdad también, pero bueno, es otro tema que prefiero no tocar en este momento porque no va a lo que quiero decir, ¿no? Pero lo menciono porque para que sepan que hay lecturas que hablan sobre un matiz racista en Valdelomar, porque va a comparar al gallinazo con el negro, digamos. Esa es la razón, ¿no? Pero no quiero entrar allí porque no es el tema de mi exposición. Pero lo podemos comentar en las preguntas, si hay preguntas. Bueno, entonces, lo que yo propongo en esta pequeña presentación es que en El Caballero Carmelo y Psicología del Gallinazo, Valdelomar nos está dando una imagen de lo que él cree debería ser las élites políticas y culturales peruanas, que serían el Caballero Carmelo, el gallo, y en Psicología del Gallinazo nos está proponiendo lo que es la antiélite peruana, o sea, lo que no deberíamos ser nosotros como peruanos, ¿no? Entonces el gallinazo sería lo anti, digamos, los antivalores, y el gallo sería todos los valores. Entonces, voy a mencionar las características brevemente. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿No? ¿Sí? Bueno. Entonces, primera característica del gallo, ¿no? Es una aristocracia del valor, que está listo para la lucha y está armado como un caballero medieval, ¿no? Entonces, nuevamente vemos a Valdelomar pavoneándose, porque era un tipo que creía en sí mismo, y dice lo siguiente sobre el gallo, sobre este gallo que se pavonea, ¿no? Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altísimo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color. Las piernas fuertes que estacas musulmanes defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval, ¿no? Entonces es un gallo que se pavonea y es un gallo aristocrático, valeroso, primera característica. Segunda característica del gallo, y estoy pensando en las élites peruanas, ojo, eso ya la crítica lo ha dicho, habría que quizás dejar de pensar a Mariátegui solamente como un autor del paisaje, que lo es por supuesto, sino también leerlo en clave política, que me parece bien valioso. Segunda característica de nuestro gallo como imagen de nuestras élites, es un modelo de virtud. Y esta parte del Caballero Carmelo es linda, porque acá Valdelomar es muy fino, porque va a clasificar a los animales. Escuchemos. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas, picoteábanse las gallinas por el grano, ¿no? Entre ellas escabullíanse los conejos, ¿no? Entonces las gallinas están ahí luchando por la comida, los conejos temerosos. Después de su frugal comida, hacían grupo alrededor nuestro. Venía hasta nosotros la cabra, refregando su cabeza en nuestras piernas. Piaban los pollitos. Tímidamente se acercaban los conejos blancos, con sus largas orejas, sus redondos ojos brillantes y su boca de niña presumida. Los patitos, recién sacados, amarillos como yema de huevo, trepaban en un panto de agua. Y ahí dice, viene, cantaba desde su rincón entrabado el Carmelo. Y el pavo, y ahí está la contraposición, siempre orgulloso, alaraquero, antipático, hacía mientras los patos, balanceándose como dueñas gordas, hacían por lo bajo comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. Entonces es interesante porque para Valdelomar el gallo va a estar por encima incluso del pavo real, ¿no? Porque el pavo real es un, cito, orgulloso, alaraquero, antipático, ¿no? Y petulante, ¿no? Entonces nuevamente el gallo parece es una figura más que se muestra, porque evidentemente es un gallo de pelea, es un caballero medieval, es un aristócrata, ¿no?
Entonces, pero es otra forma de mostrarse. Tercera característica, y esta evidentemente la sabemos por el argumento del cuento, ¿no? Que es la disposición a dar la vida, sacrificio, por defender un ideal. Yo creo que ese es Valdelomar, ¿no? Valdelomar estaba enamorado de su ideal y va a dar la vida un poco por su ideal estético, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado ver cómo hubiera sido su vida ya en política, pero no lo vamos a poder. O sea, imagínense ese gallo que se pavonea a Valdelomar, pero ya metido en política cultural. Lamentablemente su muerte de los 31 nos impidió ver eso, ¿no? Bueno, ahí tengo otra cita también interesante, que es la cita donde dice, ¿no? Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Una cosa que me parece importante, y ya para pasar a los gallinazos, es que Valdelomar no tenía miedo de pelearse, ¿no? Eso me parece bien importante, ¿no? Se peleaba con todo el mundo, pero no pelearse pues por tonterías, ¿no? Sino para defender un ideal, ¿no? Eso a mí me parece que es bien valioso, ¿no? De hecho, en San Marcos se ve eso, como él, digamos, lucha, ¿no? Se enfrenta con diferentes facciones, ¿no? Finalmente, creo que el cuento también da cuenta de la importancia de recordar a estos personajes, ¿no? Como el caballero Carmelo. Y sí, y termina el cuento, ¿no? Así entró en nuestra casa el amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado. Yo ahí pienso que Valdelomar está pensando en él mismo. Aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime, como Valdelomar, eso lo vamos a ver si es que hay tiempo, fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle del Caucato. Bueno, entonces ahí tenemos a nuestra élite, ¿no? Deberíamos ser gallos que nos pavoneemos por la lucha de nuestro ideal. ¿Cuál es nuestro ideal? Si vienen las elecciones, probablemente no tengamos ideal, pero Valdelomar nos dice que para luchar por un ideal hay que tener un ideal, ¿no? Si no, estamos un poco jodidos. Bueno, pero pasemos a la otra cara de la moneda. Hay un afán de hablar de pájaros. Y cuando digo eso pienso en Sánchez lo menciona cada rato, ¿no? La homosexualidad también de Valdelomar, ¿no? Bueno, no quiero caer en chistes políticamente incorrectos, ¿no? O quizás sí, bueno, en fin. Gallinazos, ensayo sobre la psicología del gallinazo. Entonces, rapidito. Entonces, si tenemos a los gallos por un lado, por el otro tenemos a los gallinazos, ¿no? No sé, yo nunca he visto un gallinazo. Ah, no, sí he visto un gallinazo. Mentira. Sí he visto, ¿no? Entonces, este texto es ingeniosísimo porque este texto gana el concurso de periodistas en 1917, ¿ya? Y va a ser una suerte de análisis filosófico, fenomenológico, medio en ironía y humor del gallinazo. La primera parte del texto es la heráldica del gallinazo. Entonces, Valdelomar va a decir que nosotros como limeños peruanos, si a un animal deberíamos ponerle nuestro escudo, es al gallinazo. Y vamos a ver por qué. Dice, nosotros, limeños peruanos, de tener una nobleza republicana, o sea, si tuviéramos una nobleza como país, o paradoja, pudimos formar escudos con las características de la época, el poncho, el sable, la botella de pisco y el gallinazo. Pero nos hemos limitado a consagrar todo recuerdo a esa ave simbólica de la nacionalidad, una calle, la de Gallinacitos. Una calle, bien poco, por cierto, para el animal que durante los siglos nos ha barrido la ciudad, porque el gallinazo, y esta es la parte importante, ha sido en el Perú y quizás en el mundo el primer concepto social de la higiene pública, ¿no? Entonces, digamos, el gallinazo es quien, es quien limpia nuestra basura, digamos, ¿no? Con lo cual ya nos muestra una ciudad de Lima sucia, ¿no? Y acá Valdelomar es interesante porque él dice, podríamos haber puesto en nuestro escudo, en su heráldica, volviendo a lo aristocrático de Valdelomar, el poncho, el sable, hasta el pisco, pero no, pusimos a un gallinazo. Entonces, primera característica de nuestra ave nacional es que es un recogedor de basura, digamos, ¿no? No somos nosotros Carmelos, sino somos gallinazos. Segundo, si el gallo es el modelo de virtud, el gallinazo es el modelo de defectos.
Dice, cito a Valdelomar, ¿cómo es el gallinazo? Es para las aves lo que el negro para los demás hombres. Y acá viene la parte, digamos, que ha sido caracterizada como una suerte de racismo en Valdelomar, que si hay preguntas podemos verlo, ¿no? ¿Qué más? El gallinazo tiene un caminar matonesco, tiene un carácter díscolo, está medio loco. Solo se baña cuando lo hace en el río y desnudo. Odia todo lo blanco, ¿no? Y le encanta la sangre coagulada y se nutre de tripas, ¿no? ¿Qué más? Y esto me parece muy paja para pensarnos como peruanos, ¿no? Tiene una simpatía por el cargamontón, ¿no? Entonces, si algo le va mal, le gusta meterse y hacer cargamontón. Eso es muy, muy, muy de acá. Bueno, en general, pero lo he visto bastante. Y finalmente, ya que viene la parte de cómo se diferencia del gallo, cito a Valdelomar, carece absolutamente de ideales estéticos, a diferencia del Carmelo, ¿no? Que es toda una obra de arte. Tercera característica del gallinazo, es cobarde e incapaz de dar la vida por sus congéneres, a diferencia del gallo. Cito a Valdelomar. Ambiciosos, incultos, sin sentido moral, olvidan pronto de que tan gran banquete, o sea, la vaca muerta que están comiendo, se lo deben a un gallinazo joven que les dio la noticia. Riñen, se atumultan como el pueblo en una jornada cívica hasta que se produce el escándalo, el fenómeno social. 3 viejos y fuertes gallinazos picotean a su guisa al joven gallinacito que les dijo que la vaca se la podían comer, abnegado que los ha traído. Pero, oh justicia divina, hay un juez para todo. El destino manda. Y el destino, la justicia del gallinazo es el palomilla. Entonces, imagínense la escena. 4 gallinazos, uno joven le dice a los 3 viejos, oye, acá hay una vaca muerta para comer. Vienen los 3 gallinazos, lo botan al joven, le hacen cargo un montón, y al final viene un chibolo, un palomilla, otra imagen de aves, y les da una patada a los 3 gallinazos viejos. Entonces al final ahí nadie gana, todos luchan por su propio pedazo de comida y cada uno vela por su comodidad. Finalmente, la tercera característica es que los gallinazos prefieren olvidar o recuerdan hipócritamente, ¿no? A diferencia del Carmelo, al que se le recuerda porque es digamos, un paradigma de valor, ¿no? Dice, cito a Valdelomar, cada Cristo que cargue con su cruz, dicen ellos, los gallinazos. Así esperan que el palomilla, este niño, se marche con su víctima y tornan a los postres. Ni un comentario, ni una lamentación sobre el amigo herido, ¿no? A ese gallinazo joven al que lo han pateado, preso y quizás muerto por la precocidad criminal del palomilla. Como todos son cómplices de tan filosófica cobardía, o sea, como todos los gallinazos, voy a provocar, ¿no? Imaginemos que nosotros somos gallinazos todos, ¿no? Entonces nosotros, como gallinazos, como cómplices de tan filosófica cobardía, acordamos callarnos y no decir nada, ¿no? Otra gran característica del gallinazo, que es un cobarde y frente a la injusticia prefiere callarse. O la inteligencia de los gallinazos. Si el hombre no descendiera del mono, debería descender del gallinazo, señor Darwin. Finalmente, no falta, sin embargo, un gallinazo sinvergüenza que escriba un que pronuncie unas frases de dolor hipócrita y cocodrilesco. Pero llegan las 12 del día, hora de la matanza en el camal, y cada gallinazo se marcha por su cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es bien interesante leer a Valdelomar en clave política, ¿no? Y justo con César tenemos un proyecto que es sacar un libro sobre los artículos políticos y educativos de Valdelomar, ¿no? Porque creo que habría que tratar de sacar a Valdelomar de esta imagen de solamente el caballero Carmelo. Y no porque no haya que leerlo, hay que leerlo mucho, pero hay que leerlo desde otra lectura, ¿no? Una lectura política de Carmelo, por ejemplo, podría ser interesante en comparación con el gallinazo. Bueno, así que nada, terminaría diciendo, leamos a Valdelomar, inspirémonos pues en este gallo que se pavonea y dejemos de ser un poco gallinazo, ¿no? Gracias. A lo de Javier, bueno, Javier es graduado en Harvard, ha sido mi profesor y es mi amigo. Es un intelectual de gran valor, ha hecho trabajos sobre Arguedas y ahora también está en un proyecto que se llama Lava Perú, ¿no? Miren, yo solamente voy a
algunas cosas bien interesantes en torno a la mamá de Valdelomar, porque la mamá de Valdelomar es muy importante dentro de su labor como cuentista. Valdelomar en ese momento, en el año 1903, está en Roma, está estudiando Derecho. Es más, le ha mandado incluso un rosario bendecido por el Papa de la época, ¿no? Y como él no tiene datos, porque Valdelomar está de los 4 a los 9 años, le empieza a pedir datos a su madre y a su hermana. Y hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Porque cuando él gana el concurso, escribe una carta y le dice: la principal lectora de todo lo que escribo eres tú, mamá. Y si yo escribo es para ti. Y es tal el grado de amor de su madre y de Valdelomar, que Valdelomar en su agonía solo decía mamacita, 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 ¿no? Fernando de Cislo Valdelomar, sobrino, hijo de la señora Carolina, hermana de Valdelomar, en una entrevista dada en Ica, contó algo que creo que puede resumir el gran amor entre una madre que se resiste a aceptar la muerte de su hijo. Él nos explicaba por qué todas las tardes la madre ponía 2 tazas con café, una para ella y alguien que nunca venía, y la señora lloraba. Entonces, desde que él tenía uso de razón hasta que él tenía 14 años, cuando fallece su abuela, le pregunta a su madre por qué la señora Carolina ponía 2 tazas con café y comenzaba a llorar. Entonces la señora dijo, la madre de Cislo le dijo: mira, tu abuela, todas las tardes cuando tu tío estaba en Lima, venía a las 4 de la tarde a tomar café con tu abuela. Y es por eso que tu abuela todos los días la señora ponía las 2 tazas con café, una taza para ella y una taza para su hijo ausente, ¿no? Y la señora lo lloró todos los días de su vida. Es más, en su agonía también la señora Carolina pidió lo siguiente: que cuando ella muriera, le enterraran no junto a su esposo Anfiloquio, le enterraran junto a Pedro Abraham Valdelomar Pinto, su hijo. Entonces, cuando ustedes vayan al cementerio del Ángel, donde está la tumba de Valdelomar y está la tumba de la señora Carolina. Bueno, si hay alguna pregunta, nosotros hemos traído libros también, ¿no?, que hemos publicado. Este libro es muy importante porque este libro es escrito por Víctor Pacheco Cabezudo, es este grupo de San Marcos que va a Ica y se va con gente de allá, viajan hacia Ayacucho para aclarar el asunto de la muerte de Valdelomar. Y este es un libro fascinante que es Los Hijos del Sol, que también Javier, espero que algún día Javier es un gran estudioso de nuestra literatura y de todo el proceso, además vanguardista especialmente. Valdelomar es secretario de José de la Riva Agüero. Ese personaje es muy importante en la vida de Valdelomar. Los ribagüeros son muy importantes porque incluso cuando Valdelomar entra a trabajar en la prensa, entra por una recomendación de José de la Riva Agüero, ¿no? Entonces, es más, en el periodo de José Pardo, les decía a ustedes que José de la Riva Agüero habla con Enrique de Riva Agüero, su primo, y lo llevan como secretario del primer ministro. Es decir, Valdelomar nunca está lejos del poder. Bueno, si hubiera una pregunta principalmente para Javier, ¿no? Seríamos gustosos si es que la hubiera, por favor, si es que hay alguna pregunta. ¿Cómo sería, ¿no?, imaginando que este libro de Abraham Valdelomar, con sus matices transformados, surgiera en este momento histórico, ¿no?, en esa coyuntura preelectoral del 2026? ¿Cómo imaginas qué aves de repente transformaría Valdelomar, o qué secuencia narrativa, digamos, hipotéticamente, dentro de lo que ustedes han analizado, reflexionado, se han compenetrado con este texto y con este autor, podrían imaginar ahora, ¿no? ¿Qué nos diría Abraham Valdelomar desde esta poética de las aves y su simbolismo en una coyuntura actual, ¿no? Sí, es bien interesante. A mí, por ejemplo, voy a tratar de responderlo corto porque nos han dicho que ya quedan 5 minutos, pero a mí me interesan mucho los autores que son muy difíciles de clasificar en términos, digamos, ideológicos, ¿no? Entonces es interesante la referencia a Ribagüero, por ejemplo, ¿no? Valdelomar era un esteticista, ¿no?
tenía una ética muy aristocrática, ¿no? Entonces, pero no era una aristocracia, digamos, del dinero, sino era una aristocracia más bien afectiva. Hay un individualismo constructivo, digamos, ¿no? Que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Este valor también, por ejemplo, de la familia, de las tradiciones, ¿no? Entonces, eso me parece a mí interesante. Entonces, ¿cómo llevamos al Carmelo, en términos políticos, al presente? Yo diría que habría primero que ver cuál es el espectro político que representa Valdelomar, ¿no? Y acá quiero provocar también. Lamentablemente la academia es una academia que, y eso ya se está viendo, ¿no? Ha sido dominada por una ideología progresista, ¿no? Y eso ya, a menos que te encierres en la academia, sales de la universidad, el Perú eso ya fue, digamos. Ahora las ideologías están burbujeantes, en términos de arguedas están en hervor. Tenemos a libertarios, conservadores, feministas conservadoras, en fin, a su madre, es complejísimo. Entonces, lo primero sería darle un espacio a una figura como Valdelomar que no tiene, que digamos, no es, por ejemplo, una figura de la izquierda, ¿no? Habría que ver qué tipo de figura es. Yo creo que él sería una suerte de liberal, quizás hasta medio conservador, diría, ¿no? Entonces, yo creo que habría que darle una voz en el espacio político para comenzar, ¿no? Eso por el lado ideológico. Ahora, por el lado práctico, yo creo que habría que ser más pavos reales, ¿no? Es decir, tratar de conectar el ámbito académico con el ámbito cultural, ¿no? Es lo que dije al inicio, ¿no? Si quisiéramos ser valdelomarianos, habría que quizás dejar de escribir tanto y hacer más podcasts, más redes sociales, más talleres educativos, ¿no? Y quiero que esto quede claro, ¿no? O sea, imagínense un estudiante profesional joven que diga, voy a recorrer todo el Perú a hacer conferencias, ¿no? Me voy a ir a todas las capitales de regiones para hacer conferencias. Entonces, ¿qué urgencia debe haber tenido esta persona para que quiera pavonearse, en el sentido que le estoy dando, su mensaje a todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, quizás ahora ya no habría que viajar, porque ahora tenemos justamente las redes sociales, ¿no? Pero disculpa que te corte, no hay que olvidar que Valdelomar cobra por las conferencias. Ya, para ver. Una cosa muy importante, ¿no? Porque la gente paga por ir a escuchar a Valdelomar. Habían 3 tipos de conferencias, las que dictaba por las mañanas eran gratuitas, que eran para obreros y para estudiantes de colegio, pero después todo el mundo quería ir a Valdelomar a escucharlo. Era la figura pública más importante de su época, era el periodista más importante, además. Hasta se lo puede ver como un emprendedor. Como un emprendedor, sí, porque él tiene una urgencia económica, también hay que decirlo, es despedido de la prensa, entonces, ¿cómo hago? Y la gente pagaba por ir a escuchar a un intelectual en el Perú, entonces también habría que pensar, ¿quién pagaría hoy por ir a escuchar a un intelectual? Si acá estamos rogando que venga gente, ¿no? Entonces habría que ver también de algún modo cómo se ha perdido esa figura pública del intelectual inserto en su sociedad debatiendo los temas de su época, ¿no? Claro, y eso implica un poco pavonearse, ¿no? En ese sentido que le estamos dando, ¿no? A ver, la de cierre. Bueno, en mi modesta opinión, que tenía el padrinazgo del Agüero, ¿no? No hay mucho que pensar de cuál era su pensamiento y cuál era su dirección. Pero eso no es mi pregunta, lo que he tratado de dar una opinión. La pregunta va es en el sentido, las cumbres como Arguedas, Vargas Llosa, Ciro, ¿hacen alguna referencia a Valdelomar? O sea, de admiración, de negación, de crítica, porque yo no la conozco por lo menos, ¿no? Entonces ustedes que lo han estudiado, finalmente por ejemplo, Vargas Llosa reivindica mucho a Arguedas, Ciro no, porque era más que nada concurso, ¿no? Pero ustedes que lo han estudiado Valdelomar, ¿saben de algunas referencias de estos autores? ¿O? De Vargas Llosa sí, ¿no? Vargas Llosa sí, él menciona no solamente... Es más, no hay que olvidar que Vargas Llosa lo mira como un intelectual ligado al poder. O sea, si nosotros vemos históricamente que intelectuales han estado cerca de un presidente, Valdelomar está ahí. O sea, Valdelomar ha sido secretario de un presidente, ha sido secretario de un primer ministro, y eso le da no solamente un poder en su época, sino además creo que lo vincula no solamente fuera del ámbito de la cultura, sino que es un político que está vinculándose además a nuevos grupos políticos, porque es la época que viene con Mariátegui. Mariátegui escribe con Valdelomar, o sea, hay 2 obras de teatro. Aya de la Torre escribe un poema con Valdelomar,
Es más, cuando Valdelomar va a Trujillo, Haya de la Torre lo considera pues, este es un vanidoso, ¿no? Probablemente porque el que no figuró esa noche fue Haya de la Torre, pero después la amistad entre Haya de la Torre y Valdelomar es profundísima. Antenor Orrego le pone un periodista para que lo acompañe todo el rato que esté en Trujillo. Entonces la influencia probablemente de Valdelomar... Miren, yo he visto, justo ayer le hablaba a Javier, hay una influencia o hay un personaje que está en una novela, El Duque, que es Valdelomar. Es perfectamente, es un poeta, es un opiómano y es homosexual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, ahí están los libros. Ojalá que puedan llevarse Valdelomar a casa. Muy bien, Javier, gracias. Disculpa.